¿Cuánta presión debe generar una persona para ventilar? ¿Cuánta presión necesita generar una persona para ventilar? Lamentablemente, no les voy a dar una respuesta concreta. Con esta pregunta, vamos a empezar con los conocimientos básicos y un poco de física aplicada que nos va a permitir entender todo lo que vamos a ver en el curso, ya que no todas las personas necesitan generar la misma presión para ventilar. Vamos desde el principio. Imaginemos un pulmón. Seguramente lo que se imaginen sea esto, pero lo que se tendrían que imaginar es esto, ya que el tejido pulmonar es elástico y tiende al colapso. Imaginemos que tiene unos resortes. Cuando lo juntamos con la caja torácica, será algo más parecido a lo que pensamos antes, ya que la caja torácica tiende a la expansión. Por lo tanto, vamos a llegar a un equilibrio entre la fuerza elástica del parénquima pulmonar que tiende a la retracción y la fuerza de expansión de la caja torácica, quedando así dentro del pulmón en reposo una cantidad de aire que vamos a llamar capacidad residual funcional. En este momento, si yo tomo las presiones en el exterior, en el aire y en el interior del pulmón, serán iguales, 0 centímetros de agua. Cuando queremos tomar aire, tenemos que generar una fuerza, una presión, que será igual a las cargas que se le oponen. Esa fuerza será realizada por los músculos. Y las cargas las vamos a dividir en tres. La carga elástica, la carga resistiva y un bonus. La primera carga que deben ser que se le opone es la carga elástica del sistema respiratorio. La debemos vencer para aumentar el volumen de la caja torácica. Esa carga está dada por la elastancia, que es esa fuerza del sistema respiratorio que se opone a ser deformada, o, dicho de otras palabras, la presión generada por cada litro de aire que ingresa al sistema respiratorio. Esto quiere decir que para saber la presión que debo generar para vencer la carga elástica, debo multiplicar la elastancia por el volumen de aire que quiera meter en él. Esta carga elástica también va a ser la responsable de la vuelta al estado de equilibrio una vez que los músculos dejen de actuar. ¿Y qué es lo que este cambio de volumen va a generar en nosotros? Acá es donde vamos a empezar con la física. Sí, pero tranquilos, vamos a ir despacio. La primera ley que vamos a ver es la ley de Boyle-Mariotte, que dice que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando éste está a una temperatura constante. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasarlo a nuestras palabras, o mejor, a una experiencia que todos hayamos vivido para que se entienda bien. Supongamos que vamos a viajar en tren. Nos metemos en un vagón que está lleno de gente. Sentimos la presión de la gente contra nosotros, nos chocan, es molesto. ¿Qué hacemos? Miramos hacia el otro vagón. El otro vagón está igual de lleno que el nuestro. Lo que quiere decir que estaríamos igual de incómodos en nuestro vagón que en el vagón de al lado. Sentiríamos la misma presión de esa gente, por lo que nos quedaríamos en nuestro vagón. Pero, ¿qué pasa si viene alguien y hace más grande uno de los dos vagones? Aumentaría el espacio que tienen las personas en ese vagón. El volumen dentro de ese vagón aumentaría y la presión disminuiría, dejando menos presión en este vagón, haciendo que sea un lugar más cómodo para estar. La gente, viendo que puede estar más cómoda en el segundo vagón, va a empezar a ir hacia él hasta que las presiones se igualen nuevamente. Si ahora queremos volver el segundo vagón a su estado original, podemos ver que las personas se van a empezar a chocar nuevamente, aumentando la presión entre ellas, generando una nueva diferencia de presión entre los dos vagones, haciendo nuevamente que la gente vaya del vagón de mayor presión al de menor presión, hasta igualar las presiones y llegar al equilibrio. Resumiendo un poco, recién vimos la relación entre los volúmenes y las presiones, y cómo todo tiende a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor. Ahora pasaremos todo eso a nuestro cuerpo. Después de una respiración tranquila, dijimos que el sistema respiratorio se encuentra en equilibrio. Entonces lo primero que voy a tener que hacer para respirar es salir de ese equilibrio.
Para eso debo vencer la carga elástica del sistema respiratorio. Dijimos que la elastancia es la presión que se opone por cada litro que quiero meter de aire. Por lo tanto, si quiero meter 500 mililitros, o sea, 0.5 litros, voy a multiplicar la elastancia por 0.5 litros. Eso aumenta el volumen y disminuye la presión dentro del pulmón, creando una diferencia de presión con el exterior, haciendo que ingrese el aire. Y con el flujo de aire ingresando tendremos la segunda parte de la carga resistiva, que para entenderla vamos a ver la ley de Poiseuille, que dice que el flujo es proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Y qué es esto? Sabemos que cuando queremos mover algo, siempre hay una fuerza, una presión que se le opone a ese movimiento. En nuestro ejemplo de los vagones, lo que se mueve, el flujo, está representado por la cantidad de personas por segundo que pasan por el pasillo. Y la resistencia está dada por la presión del pasillo que se opone a cada persona por segundo que pasa al otro vagón. Por lo tanto, si la resistencia es de 1 centímetro de agua por persona por segundo y pasan 10 personas por segundo, necesitaré 10 centímetros de agua para generar ese flujo. Antes de seguir, vamos a aclarar algo acerca de la resistencia. La resistencia de una sustancia al pasar por un tubo cilíndrico es el resultado de octuplicar la viscosidad de la sustancia por la longitud del tubo y dividirlo por pi por radio del tubo a la cuarta. ¿Qué quiere decir esto? Sigamos con los ejemplos de los vagones. Ahí tenemos nuestros dos vagones, vagón A y vagón B. En el vagón B, las personas están más presionadas que en el vagón A, por lo que las personas tenderán a ir del vagón B al vagón A través del pasillo, lo cual le generará cierto esfuerzo. Ahora, si alargamos ese pasillo, el esfuerzo que tendrán que hacer las personas para ir al otro vagón será mayor. Podríamos decir que la resistencia aumentó un poco, que esa presión que se le opone a las personas a ir al otro vagón es un poco mayor. En cambio, si en vez de alargarlo disminuimos su calibre, o sea, disminuimos el radio, el esfuerzo que tendrán que hacer para pasar por ahí será mucho mayor. Al estar el radio elevado a la cuarta potencia, un pequeño cambio en él genera un gran cambio en la resistencia. Con este conocimiento de la resistencia, volvamos a nuestra ecuación y veamos qué pasa en diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando aumentamos la diferencia de presión entre ambos vagones y mantenemos la resistencia constante? Obviamente, como ven en el dibujo, si aumento la diferencia de presión que hay entre cada vagón, pero el pasillo sigue siendo el mismo, aumentarán la cantidad de personas por segundo que pasen por ese pasillo. Aumentará el flujo. En cambio, si aumentamos la resistencia y dejamos la diferencia de presión constante, el flujo va a disminuir, o la cantidad de personas por segundo que pasen al otro vagón va a ser menor, ya que no podrán pasar tantas personas a la vez y tardarán mucho más en pasar por ese pasillo. No los quiero marear mucho, pero como en general la fórmula la van a ver desde el punto de vista de la resistencia, vamos a explicarlo desde ahí. Supongamos de nuevo que tenemos los dos vagones, con una diferencia de presión, por lo que vamos a tener un flujo de personas desde el vagón de mayor presión al de menor. Dijimos que si aumentamos la presión en un vagón comparado con el otro, el flujo iba a ser mayor. Pero en este caso vamos a mantener el flujo constante. La única forma de que pase eso es si hay un aumento en la resistencia. Recuerden este ejemplo porque lo van a ver mucho en ventilación mecánica. Bueno, ahora sí, basta de vagones, vamos a reunir todo lo que dijimos, a ponerlo en orden y a contestar la pregunta que nos llevó a todo esto. Comenzaremos de nuevo al final de la expiración, en donde nos encontramos en equilibrio y las presiones son iguales, en el interior del pulmón y en el exterior. Dijimos que para salir de ese equilibrio los músculos actuarán generando una presión. Esa presión será igual a la elastancia por el volumen de aire que queramos meter, siendo la elastancia la cantidad de presión generada por el sistema respiratorio por el ingreso de 1 litro de aire. Esto hará que aumente el volumen y disminuya la presión dentro del pulmón,
generando una diferencia de presión con el exterior y con eso un flujo de aire hacia el pulmón. Una vez que empieza el flujo, tendremos que generar una presión igual a la resistencia por el flujo, siendo la resistencia la presión necesaria para generar un flujo de 1 litro por segundo. Así que la presión que debe generar una persona dependerá de la elastancia, del volumen corriente, de la resistencia y del flujo. Si bien la generación de las presiones y las cargas las puse en etapas, se van a dar casi en simultáneo. Pero al principio del video habíamos visto que la carga la dividíamos en 3. La elástica, la resistiva y un extra o bonus. Este último está puesto como extra porque debería ser 0. No debería existir. Ese extra es la auto-PEEP. PEEP viene del inglés, significa Positive End Expiratory Pressure. Presión positiva al final de la expiración. Y auto es porque es producida por la misma persona. Esta carga se va a dar cuando la persona tiene atrapamiento aéreo. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona tiene atrapamiento aéreo? Dijimos que después de una expiración tranquila, el sistema respiratorio está en equilibrio e igual a la presión con el exterior. Y desde ese punto empieza la inspiración. Pero en este caso, la persona empieza la inspiración antes de terminar la fase expiratoria, dejando aire adentro del pulmón, dejando una presión positiva al final de la expiración dentro del pulmón, lo que llamamos PEEP. ¿Y cuánto tiempo necesita una persona para sacar el aire? Eso dependerá de 2 factores. La resistencia, volvamos un ratito al ejemplo de los vagones. ¿En cuál de las 2 opciones les parece que las personas tardarán más en pasar al otro vagón? Como vemos, en el caso B, hay una mayor resistencia, por lo que las personas tardarán más en pasar al otro vagón por ese pasillo. Y 2, la elastancia. A mayor fuerza de retracción, menos va a tardar en volver al estado de equilibrio. A la relación entre estos 2 factores lo llamamos constante de tiempo, y es el tiempo necesario para que se produzca el vaciamiento del 63% del aire ingresado. Como explicamos previamente, podemos decir que la constante de tiempo es proporcional a la resistencia e inversamente proporcional a la elastancia. Para el vaciamiento completo, o lo que llamamos vaciamiento completo, que es el 95% del aire ingresado, necesitamos 3 constantes de tiempo. Antes de continuar, vamos a aclarar algo. Porque yo estoy hablando mucho de la elastancia y en muchos artículos o libros van a leer de compliance en vez de elastancia. ¿Qué es la compliance? Es lo contrario a la elastancia. Es la facilidad de un cuerpo para deformarse. O dicho de otra manera, cuántos mililitros entran en el pulmón si varía la presión 1 centímetro de agua. En forma de ecuación, la compliance es la variación del volumen sobre la variación de presión, o 1 sobre la elastancia. Por lo tanto, la constante de tiempo será igual a la compliance por la resistencia. Recuerden que la compliance en general se toma en mililitros y cuando hablamos de resistencia usamos litros, así que tendremos que hacer un cambio de unidades. Ahora sí, continuemos. Dijimos que si la persona no puede sacar todo el aire, mantendrá una presión positiva dentro del sistema respiratorio. Imaginemos que el aire que queda dentro del pulmón genera una presión de 3 centímetros de agua. Tendríamos que generar una presión de menos 3 centímetros de agua recién para llegar al equilibrio, al estado de 0 centímetros de agua adentro del pulmón y en el exterior. Y ahí comenzaríamos con una inspiración normal. De todo esto vamos a sacar como conclusión que a la ecuación que teníamos previamente vamos a sumarle la presión positiva al final de la expiración. Y para finalizar les dejo una pregunta para que vayan pensando. ¿Qué pasa cuando los músculos son incapaces de vencer estas cargas y de suplir la demanda del paciente?